Cuando hablamos de Julio Cortázar hace algunos episodios atrás, anticipamos que deberíamos volver sobre el gran escritor argentino para repasar algunos aspectos interesantes de su vida que tienen reflejo en su maravillosa literatura. Hay dos aficiones conocidas de Julio que lo movilizaron fuertemente y que dejaron marca en sus historias e incluso, según algunos críticos y según él mismo, en su manera de abordar el fenómeno literario. Se trata de el boxeo y el jazz. Julio no veía en el boxeo violencia y crueldad, sino un hecho estético. Él detestaba, usó esa palabra, detestaba el fútbol, lo cual lo alejaba del estereotipo argentino, que es, entre otras cosas, pasionalmente futbolero. Hola, esto es Mondo Edu, Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café, el registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. Cuando hablamos de Julio Cortázar hace algunos episodios atrás, anticipamos que deberíamos volver sobre el gran escritor argentino para repasar algunos aspectos interesantes de su vida que tienen reflejo en su maravillosa literatura. Hay dos aficiones conocidas de Julio que lo movilizaron fuertemente y que dejaron marca en sus historias e incluso, según algunos críticos y según él mismo, en su manera de abordar el fenómeno literario. Se trata de el boxeo y el jazz. El fenómeno literario. Se trata de el boxeo y el jazz. Parece ser que la pasión de Julio por el boxeo se originó cuando él era muy niño, en 1923. Él había nacido en 1914. Fue con su tío a escuchar en la única radio que aparentemente había en el barrio de Banfield en el que vivían, la pelea por el título de los pesados entre el campeón, el norteamericano Jack Dempsey, y el argentino Miguel Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, así calificado de las Pampas para distinguirlo del otro toro salvaje o el Raging Bull de los Estados Unidos, Jack LaMotta, inmortalizado por Robert De Niro y Mario Scorsese en la película homónima. En el primer round, Firpo sacó del ring de una trompada al norteamericano y este no regresó por sus medios al ring como reclama el reglamento, sino que lo hizo empujado por los periodistas que estaban en el ringside. A pesar de que Firpo mandó a Dempsey a la lona 7 veces en el mismo round, el norteamericano terminó ganando la pelea por nocaut en el segundo. El episodio fue vivido por el público argentino, incluido el Julio niño, como un robo escandaloso. Más tarde Julio se hizo fan de otro toro, Torito esta vez, el Torito de Mataderos, Justo Suárez, campeón de peso liviano, que fue uno de los primeros ídolos populares argentinos. Suárez venía de muy humilde cuna, conoció la gloria, la vivió intensamente, y repitiendo un patrón recorrido por otros muchos ídolos populares argentinos, murió muy joven, enfermo, en este caso de tuberculosis, olvidado y en la pobreza. Julio fue también admirador de Ray Sugar Robinson, el norteamericano, y del cubano colombiano Mantequilla Nápoles, a quien le dedicó un cuento, La noche de Mantequilla Nápoles. De los boxeadores argentinos, bueno, en vida de Cortázar hubieron, además de Firpo y Justo Suárez, grandes campeones, ¿no? Desde Pascual Pérez a Carlos Monzón. Pero él declaró su admiración por el gran Nicolino Loche,
un prodigio de capacidad defensiva alimentada por una depurada técnica y reflejos sobrehumanos. Julio no veía en el boxeo violencia y crueldad, sino un hecho estético. Él detestaba, usó esa palabra, detestaba el fútbol, lo cual lo alejaba del estereotipo argentino, que es, entre otras cosas, pasionalmente futbolero. Pero lo acerca a otro gran argentino, que es Borges, ¿no? Con el que compartía desprecio por el Beautiful Game. Pero también despreciaba al rugby, el béisbol, es decir, a los deportes de equipo. Él valoraba al individuo enfrentando solo su destino con las únicas armas de su cuerpo, su dominio sobre él, su inteligencia y su arrojo, su coraje. Desarrolló una profunda expertise en el deporte de los guantes, llegando incluso a ser comentarista radial en algunas peleas, actividad en la que no habría prosperado porque conspiraba contra ello su manera de pronunciar la R, ¿no? La famosa R arrastrada de Julio. En su literatura el boxeo es protagonista en el famoso cuento Torito, que es un homenaje a Justo Suárez, escrito en primera persona, en que relata de manera muy directa, sin ahorrar patetismo y esquivando todo atisbo de piedad, el declive y el final del muy popular y querido Torito de Mataderos. Hay referencias al boxeo en otros cuentos y escenas de pugilato en alguna de sus historias, pero encuentro particularmente feliz la metáfora boxística que usa Julio para definir, para marcar la diferencia entre novela y cuento. En la novela, dice Julio, se gana por puntos. En el cuento, por nocaut. Cortázar, como sabemos, se destacó en ambos géneros y lo hizo aplicando rigurosamente ese postulado. La otra gran y conocida pasión de Julio fue el jazz, al que se aficionó también muy tempranamente en el Banfield de su infancia. Y acá también, en cuanto a música, contradiciendo los mandatos de la tierra, a Julio no le gustaba el tango, o al menos no en esa época. Solo se habría reconciliado con el 2x4 ya de grande. A él siempre lo conmovió, sí, el jazz. De chico habría estudiado música y tocaba el clarinete y seguramente también el piano. Hay una famosa foto de Cortázar tocando la trompeta y cuando fue interrogado al respecto dijo que sí, que él tocaba un poco la trompeta, pero lo hacía muy mal, que lo hacía solo, casi como un juego, y un poco para molestar a los vecinos. Hay un muy bello texto de Gabriel García Márquez, que es una especie de necrológica publicada en ocasión del fallecimiento de Cortázar, en el que el gran Gabo cuenta un viaje en tren de París a Budapest que compartieron él con Cortázar y Carlos Fuentes, los tres poco afectos a viajar por vía aérea. Cuenta García Márquez que, bueno, ya llegada la noche, la conversación fue derivando hacia la música y Carlos Fuentes hizo a Cortázar una pregunta muy concreta sobre el momento y las causas de la incorporación del piano al jazz. La inquietud del escritor mexicano podría haberse resuelto en un par de frases, pero en este caso dio pie a una larga y rica conferencia de Julio sobre el tema que mantuvo despiertos y entretenidos a sus interlocutores durante todo el prolongado viaje. La erudita y apasionada disquisición de Cortázar habría terminado con un homérico, así lo califica García Márquez, panegírico al talento del gran pianista norteamericano Thelonious Monk. El jazz aparece en la obra de Cortázar notoriamente en las veladas del Club de la Serpiente de Rayuela, en la que el grupo de amigos se mataba escuchando a Duke Ellington, Louis Armstrong, Jerry Rod Morton, Dizzy Gillespie, entre otros. El otro ejemplo del jazz en la literatura de Cortázar es el cuento o la novela El Perseguidor, inspirado en la vida del gran saxo alto Charlie Parker.
talentosísimo músico que, como el Torito de Mataderos, venía de orígenes humildes, vivió muy intensamente, conoció la gloria y murió muy joven. Es famoso que el médico que lo atendió cuando él fallece, tuvo que calcular la edad para el informe de defunción y pensó que tenía y así lo registró, más de 60 años, cuando Charlie en realidad tenía solo 34. Charlie Parker a los 15 años ya era padre, músico profesional con credencial y todo, y heroinómano. A propósito de esto, un paréntesis sobre El Perseguidor. Hay quienes se burlan de la adicción de marihuana de Johnny Carter, que es el personaje alter ego de Charlie Parker en el cuento de Cortázar, o la novela, ¿no? El Perseguidor. Que habría sido la marihuana, en el cuento de Cortázar, la ocasión de su deterioro físico y mental. En realidad, Charlie Parker, como muchos músicos de jazz de esa época, era heroinómano. Y como sabemos, la heroína es una droga mucho más dura y terrible que la marihuana. Bueno, Julio no lo sabía. Cuando alguien le hizo ver este desajuste, él lo tomó con humor, reconoció el error y se negó a corregirlo, pudiendo haberlo hecho en sucesivas ediciones. Cosa que, bueno, parece correcta, ¿no? Parece bien. Después de todo, se trata solo y nada menos que de literatura. Cortázar reconoce la influencia del jazz en su escritura, sobre todo lo que él califica la sensibilidad del swing, que él habría incorporado en su estilo. Para él las frases tienen swing, como lo tendría al final de sus cuentos. Y bueno, sí, yo creo que podemos afirmar que el final de los cuentos de Cortázar, pienso en Casa Tomada, Continuidad de los Parques, Bestiario, Los Venenos, etc., tienen un final de knockout con swing. Otro aspecto importante en la vida y en la obra de Cortázar fueron la política y sus amores. Según Mario Vargas Llosa, que fue su amigo, Julio descubrió el sexo y la política tardíamente, ya de grande, hacia fines de los años 60, cuando él ya tenía 50 años largos. Antes de esa época, Julio era de los que desconfían y le esquivan a la política. Según Fabián Casas, se fue a Francia porque los gritos de Evita le estaban tomando la casa, haciendo referencia al famoso cuento, ¿no? Casa Tomada. La interpretación canónica de ese cuento es esa, es decir, que Julio se fue del país espantado por el peronismo que había tomado el país. Interpretación que él nunca confirmó, pero tampoco rechazó. Julio fue sensibilizado por los acontecimientos globales de fines de los 60, sobre todo la primavera de París de ese año, que él vivió muy directamente, y otros acontecimientos como la guerra de Vietnam, la revolución cubana y sobre todo la lucha de liberación en América Latina y en África. Y se volcó a una militancia muy activa y un fuerte compromiso con la izquierda revolucionaria, una militancia, según Vargas Llosa, basada más en la ética que en la ideología. Yo sé hasta qué punto mi responsabilidad política me hace avanzar cada vez más en ese camino dentro y fuera de la literatura, ya sea escribiendo artículos políticos o en mi literatura. Pero a través de lo que mis lectores dicen de Deshoras, usted mismo ha hecho una referencia, tengo la impresión de que hasta ahora la literatura se salva y la literatura es capital para mí. Si yo dejara de ser un escritor en el sentido de escritor literario, pues creo que me dedicaría a escuchar mis discos y no volvería a escribir una sola línea. Esa vocación política tuvo reflejo en su literatura y el ejemplo más extremo sería el libro de Manuel,
una novela que combina ficción con realidad política y social de la época, y en la que se abordan cuestiones como revolución, represión, la búsqueda del hombre nuevo. Él donó los derechos producidos por ese libro a organizaciones que defendían a los presos políticos en Argentina. Otros ejemplos de obras políticas de Cortázar son la novela cómic Fantomás contra los vampiros multinacionales, o algunos cuentos como notoriamente Apocalipsis Insolentiname. El despertar revolucionario de Julio coincidió con su separación de Aurora Bernardes, su primera esposa, y con una suerte de despertar sexual tardío de la mano de su siguiente pareja, Ugne Karvelis, que era una intelectual y diplomática lituana, con quien había mantenido una relación abierta. Más tarde regresaría a la monogamia, con la que sería su segunda esposa, Carol Dunlop, una canadiense de origen estadounidense, también militante política, que moriría algunos años antes que él. Sin embargo, mantuvo durante todo el tiempo una relación estrecha y cordial con Aurora Bernardes, a quien designaría su albacea literaria. Hay quien atribuye estos cambios, que también tuvieron reflejo en su físico, ¿no? Sobre todo en la melena y la espesa barba, a efectos colaterales de un tratamiento médico que aumentaba la generación de testosterona. Pero me parece una explicación un poco biologicista y mezquina. La gente cambia, la gente inteligente cambia, está bueno que la gente cambia. Y no hay, o no debería haber un plazo o periodo de la vida adecuado para eso. Está bien que lo vivido y lo aprendido, que la experiencia sirva para ver cosas que uno antes no veía o verlas de manera diversa. Eso es apertura mental y, bueno, sabiduría. En el texto de García Márquez, al que aludía antes, el Nobel colombiano dice cosas muy lindas de Cortázar. Bueno, por un lado lo califica como el argentino que se hizo querer por todos, pero eso a mí me suena un poquito descalificador para otros argentinos, como que no es fácil que un argentino sea querido por todos. Yo creo que no es fácil hacerse querer por todos en cualquier caso, argentino o no, pero García Márquez no dice de Cortázar el hombre o la persona que se hizo querer por todos, dice el argentino que se hizo querer por todos. Bueno, tendrá sus razones. Bueno, pero aparte del cariño que declara por Julio, Gabriel García Márquez también dice que cuando leyó Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar, pensó: cuando sea grande quiero escribir como este tipo. Y a propósito de algunas situaciones particulares que le tocó vivir con Cortázar, Gabriel García Márquez dice también: Julio fue el ser humano más impresionante que he tenido la suerte de conocer. Bueno, no poca cosa viniendo de alguien con la sensibilidad y la grandeza de gran escritor colombiano. Otro que se hizo querer por todos. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.